Proverbios 12. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos, y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene un servidor, que el que se jacta, y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malos, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la transgresión de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será dado el pago de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El engaño está en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría tienen los que piensan el bien. Ningún mal acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre la ciencia, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente no alcanzará casa, mas el diligente alcanzará preciosa riqueza. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Cuando abrimos el capítulo 12 del libro de Proverbios, nos encontramos con una serie de sentencias que parecen simples a primera vista, pero que al analizarlas despacio nos revelan la profundidad con la que Dios entiende la vida humana. Cada versículo es como una ventana que nos deja ver un principio eterno, una verdad que no caduca, porque fue cierta en el tiempo del rey Salomón,
y sigue siendo igual de cierta en medio del caos y la confusión de nuestros días. Y es precisamente aquí donde comienza la riqueza de este capítulo. No es un texto anclado al pasado, es un espejo que refleja cómo vivimos hoy, y cómo podríamos vivir mejor si prestáramos atención a sus enseñanzas. Uno de los primeros mensajes que resalta es la relación entre aceptar la corrección y crecer en sabiduría. En un mundo donde todos quieren tener la razón, donde las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones y nadie parece escuchar con humildad, Proverbios 12 nos recuerda que quien ama la instrucción ama el conocimiento, pero quien odia la reprensión se embrutece. Y qué fuerte es esa palabra, embrutecerse. Nos advierte que cuando cerramos el corazón a la corrección, no solo nos estancamos, sino que perdemos sensibilidad, dejamos de percibir la verdad y terminamos atrapados en nuestra propia necedad. Si lo pensamos bien, esto se ve reflejado en los conflictos actuales. Matrimonios que se rompen porque nadie quiere ceder. Amistades que se quiebran porque nadie quiere admitir un error. Sociedades enteras polarizadas, porque nadie se abre a aprender del otro. La sabiduría de Dios nos invita a un camino distinto, uno donde escuchar, corregirse y dejarse guiar no es señal de debilidad, sino de madurez y de fortaleza. Otro de los puntos poderosos que nos ofrece este capítulo es la comparación entre el justo y el perverso. Salomón usa imágenes muy concretas. Habla de cómo el justo cuida aún de la vida de su bestia, mientras que el corazón de los impíos es cruel. Esa enseñanza, que parece tan simple, hoy nos confronta con algo muy profundo. La bondad verdadera no se limita a lo grande y espectacular, se nota en lo cotidiano, en lo pequeño, en cómo tratamos a los que no pueden devolvernos nada. Pensemos en nuestra relación con los más débiles, los niños, los ancianos, los animales, la creación misma. Vivimos en tiempos donde todo se mide por la utilidad, por el beneficio, por lo que podemos obtener, y en medio de esa mentalidad es fácil olvidar la compasión. Sin embargo, Proverbios 12 nos recuerda que la justicia de Dios se refleja en esos gestos pequeños, en la capacidad de tratar con dignidad lo que el mundo desprecia. Ahí se mide si nuestro corazón es recto o está endurecido. El capítulo también toca el tema del trabajo, y cómo la diligencia marca una diferencia enorme en la vida de las personas. Se habla de que el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos carece de entendimiento. Y es interesante porque no se trata solo de tener empleo o producir riqueza, se trata de un principio de vida. Quien es constante, quien persevera, quien cuida lo que se le ha confiado, cosecha fruto. Mientras que el que desperdicia su tiempo, el que solo persigue placeres momentáneos, se queda vacío. ¿No es esa una fotografía exacta de lo que ocurre hoy en día? Estamos en una generación que busca la gratificación inmediata, donde queremos resultados sin esfuerzo, éxitos sin sacrificios, recompensas sin paciencia. Pero el proverbio nos devuelve a la realidad. Los frutos duraderos se obtienen con trabajo fiel, con disciplina, con dedicación. Esa es la sabiduría que sigue siendo vigente y que nunca pasará de moda. Hay también un aspecto poderoso en la manera en que Proverbios 12 habla de la lengua, de las palabras.
Una y otra vez se nos recuerda que de la boca sale vida o destrucción. Se dice que el hablar imprudente hiere como espada, pero la lengua de los sabios es medicina. ¡Qué descripción tan gráfica! Pensemos por un momento en las heridas más profundas que hemos recibido. Muchas veces no son físicas, son palabras que alguien nos lanzó sin pensar, y que dejaron cicatrices en nuestra alma. Y, al mismo tiempo, pensemos en esos momentos en que una palabra de aliento, de ánimo, de amor, nos devolvió la fuerza cuando ya no podíamos más. La lengua tiene un poder enorme, y en nuestra era digital, este principio es más actual que nunca. Porque ya no hablamos solo con la voz, hablamos con mensajes, con publicaciones, con comentarios, y la rapidez con la que todo circula puede multiplicar el impacto. Hoy más que nunca necesitamos recordar que las palabras tienen peso, que no se las lleva el viento, que pueden construir o destruir en segundos. Proverbios 12 nos desafía a ser conscientes, a usar la palabra como herramienta de vida, y no como arma de muerte. También hay un contraste muy interesante en cómo se presentan la seguridad y la inestabilidad. El justo, dice el proverbio, permanece firme para siempre, pero el impío no habitará la tierra. Es un recordatorio de que lo que se construye sobre la rectitud perdura, mientras que lo que se levanta sobre la mentira y la injusticia se derrumba tarde o temprano. En nuestros tiempos esto tiene un eco muy fuerte. Vemos estructuras políticas, empresas, incluso personas que parecen triunfar con engaños, con corrupción o con trampas, pero la historia demuestra que esa aparente victoria es pasajera. En cambio, quien se mantiene fiel a la verdad y a la justicia construye sobre roca, sobre un fundamento que resiste. Y aunque a veces parezca que el mal prospera más rápido, Proverbios 12 nos asegura que el fruto del justo permanece, y que al final la verdad siempre sale a la luz. Y así, poco a poco, este capítulo va tejiendo un mapa de vida. No son consejos aislados, es una visión completa. Cómo hablar, cómo trabajar, cómo relacionarse con los demás, cómo enfrentar las dificultades. Es como si Salomón nos dijera, mira, la vida puede ser complicada, pero aquí tienes una brújula. Y lo sorprendente es que esa brújula sigue marcando el norte en pleno siglo XXI, en medio de nuestras luchas modernas, en la confusión cultural, en la saturación de información. Proverbios 12 nos recuerda que hay principios que no cambian, que la sabiduría de Dios trasciende las modas y los contextos, porque toca lo más profundo del corazón humano. Cuando seguimos leyendo este capítulo nos encontramos con otro tema central. La diferencia entre la estabilidad interior del justo y la inconstancia del malvado. Dice el proverbio que el hombre bueno será saciado del bien de sus palabras y que las obras de sus manos volverán a él. Esa afirmación nos muestra que la vida es como un eco, lo que decimos y hacemos no se queda en el vacío, regresa a nosotros tarde o temprano. Es como sembrar semillas invisibles con cada acción, con cada gesto, con cada frase. Y, al final, lo que brota en nuestro entorno es fruto de aquello que hemos sembrado. Si sembramos paz, recibiremos paz. Si sembramos odio, recibiremos odio. Esto parece obvio, pero ¿cuántas veces olvidamos esta ley espiritual en nuestra rutina?
Queremos cosechar amistad mientras sembramos indiferencia, queremos cosechar respeto mientras sembramos palabras de desprecio, queremos cosechar amor mientras sembramos egoísmo. Proverbios 12 nos recuerda que la vida misma nos confronta con nuestras elecciones, y que tarde o temprano el eco regresa con fuerza. La enseñanza se vuelve todavía más actual cuando pensamos en cómo hoy todo lo que hacemos deja huella digital. Antes, una palabra mal dicha podía olvidarse con el tiempo, pero ahora una publicación, una foto, un comentario queda guardado y puede volver años después. Esa es una manera moderna de entender lo que Salomón ya enseñaba: las obras de nuestras manos vuelven a nosotros. En este sentido, el proverbio nos está advirtiendo que la responsabilidad no se borra, que la vida tiene memoria, y que la justicia divina no se deja engañar. Este recordatorio nos invita a vivir con integridad en lo público y en lo privado, porque todo termina saliendo a la luz. El texto también resalta cómo la verdad sostiene, mientras que la mentira destruye. Se dice que los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Qué importante es esta verdad en una época marcada por la manipulación de información, por las noticias falsas, por discursos que buscan controlar la opinión pública. Es fácil caer en la tentación de usar la mentira para ganar ventajas rápidas, pero la Escritura es clara: la verdad resiste, la mentira se desmorona. Esto no solo aplica a lo social, también a lo personal. ¿Cuántas veces una mentira pequeña se convierte en una cadena de engaños más grandes, hasta que todo se derrumba? ¿Cuántas relaciones se han roto porque la verdad fue reemplazada por la falsedad? Proverbios 12 nos recuerda que solo la verdad da estabilidad, que la mentira puede parecer útil en el momento, pero siempre acaba por convertirse en un arma de doble filo. Hay un pasaje particularmente fuerte cuando se dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Y aquí encontramos una de las perlas más preciosas de este capítulo. Porque Salomón describe una realidad que todos hemos vivido: el peso de la preocupación, la carga invisible de la ansiedad que se clava en el alma. Qué actual es este versículo en un tiempo donde la ansiedad y la depresión se han convertido en problemas globales. Muchos caminan con el corazón agobiado, con la mente llena de temores, y sienten que la vida se oscurece. Sin embargo, el proverbio nos recuerda que una palabra de aliento puede levantar al caído, puede ser luz en medio de la oscuridad. Esto nos confronta con una gran responsabilidad. Nunca subestimemos el poder de una palabra amable. Lo que para nosotros puede ser una frase sencilla, para otra persona puede ser el soplo de aire que le devuelva la esperanza. Proverbios 12 nos enseña que nuestras palabras son herramientas espirituales capaces de transformar corazones abatidos. También se nos habla del contraste entre los justos y los malvados en relación a la guía que reciben. Dice que el justo es más sabio que su prójimo, pero el camino de los impíos los engaña. Esto muestra que la verdadera sabiduría no proviene de la astucia humana ni de la experiencia acumulada, sino de caminar en rectitud delante de Dios. El que vive con justicia tiene claridad, aunque enfrente dificultades. En cambio, el que se mueve en la impiedad, por más inteligente que parezca, termina atrapado en su propio engaño. Aquí está uno de los secretos de la vida:
lo que determina el rumbo no es cuánto sabemos, sino desde qué fundamento vivimos. Si vivimos desde la rectitud, Dios mismo nos ilumina el sendero. Si vivimos desde la falsedad, aunque parezca que avanzamos, nos dirigimos a un callejón sin salida. Otro versículo que llama mucho la atención es aquel que dice que la mano diligente dominará, mas la negligente será tributaria. La enseñanza es clara, la pereza esclaviza, la diligencia da dominio. En otras palabras, quien se esfuerza y es constante no solo progresa, sino que llega a tener control de su destino. En cambio, quien descuida lo que tiene termina dependiendo de otros. Esto se ve reflejado en muchos aspectos actuales, en lo económico, en lo laboral, incluso en lo espiritual. La negligencia siempre abre la puerta a la dependencia, mientras que la diligencia abre la puerta a la libertad. Y lo más interesante es que no se trata de trabajar más que todos los demás, sino de ser constante, de no dejarse vencer por la apatía, de no abandonar la tarea a medias. Proverbios 12 nos muestra que el dominio y la libertad son el fruto de la perseverancia. En este capítulo también se resalta la figura de la mujer virtuosa, aunque de manera breve, al decir que la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la desvergonzada es como carcoma en sus huesos. Y aunque algunos puedan ver esta frase como algo limitado al contexto cultural de aquel tiempo, si lo leemos con una visión más amplia, nos está mostrando un principio universal: las relaciones que se basan en virtud, en respeto, en fidelidad, en amor verdadero, fortalecen. Pero las relaciones que se basan en la falta de integridad, en la infidelidad, en la deshonra, desgastan hasta destruir. Hoy lo podemos aplicar no solo al matrimonio, sino a todas nuestras relaciones. La virtud edifica, la corrupción interna carcome. Y este mensaje es especialmente importante en una cultura donde muchas veces se trivializan los compromisos, donde lo efímero parece más atractivo que lo duradero. Proverbios 12 nos llama a construir vínculos sólidos, porque lo que es virtuoso siempre dará vida, mientras que lo deshonroso siempre terminará destruyendo desde adentro. Finalmente, no podemos dejar pasar la insistencia con la que este capítulo señala que el justo se guía por la verdad, mientras que el impío se alimenta de falsedad. La repetición de este contraste a lo largo de todo el pasaje no es casualidad. Salomón quería que quedara claro que la diferencia entre un camino y otro no es ligera, es radical. Es como dos senderos que parecen paralelos al inicio, pero con el tiempo se separan tanto que conducen a destinos completamente distintos. Uno lleva a la vida, a la estabilidad, a la bendición; el otro lleva a la destrucción, a la inestabilidad, al vacío. Y lo más impresionante es que esa decisión se toma cada día en cosas aparentemente pequeñas: cómo respondemos, cómo tratamos a otros, cómo usamos nuestras palabras, cómo trabajamos, cómo enfrentamos las dificultades. Proverbios 12 nos enseña que no se trata de elecciones grandes y espectaculares, sino de elecciones diarias que, como hilos invisibles, van tejiendo el tapiz de nuestra vida. Al llegar a la parte final de este capítulo, el tono de Proverbios 12 se vuelve todavía más directo, casi como si quisiera grabar en nuestro corazón una convicción que no podamos olvidar: la vida del justo y la vida del impío no son iguales, sus frutos no son los mismos y sus destinos tampoco lo serán.
Se dice que el camino del justo es vida y que en su senda no hay muerte. Esa afirmación es tan poderosa que trasciende lo literal. Porque no solo está hablando de vivir más años o tener menos problemas, está hablando de una calidad de vida que se experimenta incluso en medio de la adversidad. Es como si dijera: el justo, aun cuando pasa por tormentas, lleva dentro de sí una fuente de vida que lo sostiene. En cambio, el impío, aun cuando parece que lo tiene todo, se encuentra vacío. Este contraste lo podemos ver reflejado en nuestra época. Personas que con pocos recursos transmiten una alegría y una paz contagiosas, y otras que, teniendo abundancia material, viven en ansiedad, insatisfacción y desesperanza. Y aquí se revela otra dimensión de la sabiduría. El verdadero tesoro no es externo, es interno. Salomón nos señala cuando insiste en que la raíz del justo no será removida. La imagen de la raíz es clave, porque habla de profundidad, de estabilidad, de algo que no se ve a simple vista pero que sostiene todo lo que está arriba. El mundo actual está obsesionado con lo superficial, con la apariencia, con lo que se muestra hacia afuera, y olvidamos que lo más importante es lo que nadie ve, la raíz. Es en lo oculto, en lo secreto, en la intimidad con Dios, donde se forma esa fuerza que nos permite resistir vientos y tormentas. Proverbios 12 nos invita a dejar de vivir solo para lo visible y a empezar a cuidar lo invisible, porque lo que se sostiene de raíz permanece. Otra enseñanza de gran relevancia se encuentra en cómo se describe la reacción de los justos y de los malvados frente a las situaciones de la vida. El justo piensa antes de responder, mientras que la boca de los impíos derrama maldad. Es un recordatorio de la importancia de la prudencia, de no dejarnos arrastrar por la ira ni por las emociones momentáneas. Hoy más que nunca vivimos en una cultura de reacción inmediata, respondemos sin pensar, publicamos sin filtrar, opinamos sin detenernos. Y, sin darnos cuenta, muchas veces terminamos lastimando a otros o destruyendo nuestra propia credibilidad por no medir nuestras palabras. El proverbio nos enseña que la sabiduría se refleja en la capacidad de detenerse, de reflexionar antes de hablar, de responder con mesura. Esa pausa, ese instante en el que dejamos que Dios ponga orden en nuestros pensamientos, puede ser la diferencia entre sembrar vida o sembrar destrucción. No menos impactante es la forma en que el capítulo habla de la justicia como un escudo que protege. Se dice que ninguna adversidad sobrevendrá al justo, mientras que los malvados se verán colmados de males. Esto no significa que el justo no sufrirá, sino que, aunque enfrente pruebas, su vida está guardada bajo la cobertura divina. Hay una promesa implícita en este pasaje: cuando caminamos en rectitud, Dios mismo se convierte en nuestro defensor, en nuestro refugio. Y si bien el mal puede tocar a cualquiera, hay una diferencia en cómo lo enfrentamos. El justo no enfrenta solo, no está desamparado, porque su confianza está puesta en el Señor. En cambio, el impío, aunque aparente fortaleza, no tiene donde refugiarse cuando llega la tormenta. En un mundo donde la incertidumbre se ha vuelto parte de la vida diaria, este principio trae una esperanza real: la justicia no solo guía, también protege. Además, el proverbio nos recuerda que la verdad da firmeza y credibilidad, mientras que la mentira trae inestabilidad y vergüenza.
El justo odia la mentira, pero el impío obra con infamia y deshonra. En otras palabras, el amor a la verdad no es algo opcional, es el sello de quienes caminan en integridad. Hoy, en un tiempo donde la mentira se disfraza con facilidad y donde muchos prefieren una ilusión agradable antes que una verdad incómoda, este mensaje se vuelve aún más urgente. El justo no negocia con la falsedad porque sabe que tarde o temprano se convierte en un veneno que destruye todo lo que toca. Y aquí hay algo que nos confronta personalmente. ¿Cuántas veces caemos en pequeñas mentiras justificadas, pensando que no tienen consecuencias? Proverbios 12 nos advierte que cada mentira, por pequeña que parezca, es un ladrillo que construye un muro de infamia, mientras que cada acto de verdad fortalece un cimiento de honra. La relación entre justicia y alegría también es una enseñanza que sobresale en este capítulo. Se menciona que el hombre justo es guía de su prójimo, pero el camino de los malvados los pierde. Esto revela que la justicia no solo tiene un impacto personal, sino comunitario. El justo se convierte en una luz que orienta a los demás, mientras que el malvado arrastra a quienes lo siguen hacia la perdición. Y si lo aplicamos a nuestra realidad, vemos cómo esto se manifiesta en todos los niveles, en las familias, en los líderes sociales, en las comunidades. Un padre justo guía con amor y firmeza, un líder justo construye esperanza, un amigo justo levanta en lugar de hundir. Proverbios 12 nos está diciendo que nuestras decisiones no afectan solo nuestra vida, sino la vida de quienes caminan a nuestro lado. La justicia es contagiosa, así como también lo es la maldad. Más adelante, encontramos otra joya cuando se habla de la recompensa del justo frente a las trampas del engaño. El proverbio enseña que en el camino de la justicia está la vida, y que en sus senderos no hay muerte. Este versículo es como un sello que resume todo lo dicho en el capítulo. Porque lo que se nos ha repetido una y otra vez es que la justicia es sinónimo de plenitud, de paz, de propósito. No es un camino fácil, pero es un camino seguro. En cambio, la maldad puede parecer atractiva, puede ofrecer atajos, puede prometer recompensas inmediatas, pero en realidad lleva a un callejón oscuro. Y es impresionante cómo esta enseñanza se refleja en nuestra experiencia cotidiana. Los caminos fáciles que se logran con trampa siempre traen consecuencias amargas, mientras que lo que se construye con rectitud florece, aunque tarde en llegar. Finalmente, lo que más resuena en este capítulo es que todo lo que somos y hacemos está conectado con nuestro carácter. El justo no solo actúa de forma correcta, sino que es transformado en lo profundo, y esa transformación se refleja en su manera de hablar, de trabajar, de relacionarse, de enfrentar los problemas. No se trata de acciones aisladas, se trata de una forma de ser. Por eso Proverbios 12 no es un conjunto de consejos dispersos, sino un mapa completo de lo que significa vivir en justicia delante de Dios. Cada versículo es como un ladrillo que construye una visión integral. El justo es alguien que ama la corrección, que trabaja con diligencia, que habla con verdad, que trata con compasión, que vive con prudencia, que se mantiene firme, que da vida a quienes lo rodean. Esa es la herencia que Salomón quiso dejarnos y que hoy, miles de años después, sigue siendo tan actual como en el día en que fue escrita.